Hola, soy Dayana Portilla, estudiante de Economía de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. El día de hoy abordaremos la función de producción Cobb-Douglas desde el análisis econométrico. Los contenidos para esta presentación son introducción, importancia de la función, aplicación en econometría, un ejemplo práctico y las conclusiones del caso. Introducción. Como sabemos, las empresas utilizan distintos factores productivos como mano de obra, materia prima y capital para transformar los recursos disponibles en productos y servicios finales que sean comercializados como mercancías. La combinación de estos factores productivos se puede representar matemáticamente a través de una función que nos permite estimar los niveles máximos de producción que puede tener una empresa con distintas combinaciones de estos factores productivos. Entonces, ¿qué es la función Cobb-Douglas? Blanchard, en su libro Macroeconomía, nos narra cómo en 1928 el matemático Charles Cobb y el economista Paul Douglas crearon o plantearon una función de producción que capturaba con mucha precisión la relación que existió entre la producción, el capital físico y el trabajo en el periodo de 1899 a 1922 en los Estados Unidos, convirtiéndose en una herramienta clásica de la economía que se usa para analizar distintos tipos de producción. Esta fórmula se planteó de la siguiente manera: Q igual a por L elevado a beta por K elevado a alfa, donde Q representa el nivel de producción, L la cantidad de trabajo utilizada para esta producción, K la cantidad de capital utilizada para esta producción. A, alfa y beta son constantes, donde A son los otros factores que pueden intervenir en la producción, como avances tecnológicos o la productividad, y alfa y beta son las elasticidades de la producción ante cambios en el capital o el trabajo respectivamente. Esta función tiene por nombre función de producción Cobb-Douglas en honor a sus autores. Importancia. Como lo mencionamos, la función Cobb-Douglas es una herramienta matemática muy útil para analizar los distintos tipos de producción en varios sectores de la economía. Su aplicación ha demostrado ser una herramienta muy confiable para estimar la elasticidad de la producción respecto a los insumos, trabajo y capital en los diversos sectores de la economía, permitiéndonos evaluar el impacto positivo o negativo que tiene la variación de estos factores en la producción total de una empresa. En microeconomía la vimos en economías a escala y en macroeconomía se usó para entender el estado estacionario, reforzando así la relevancia que tiene en materia económica. ¿Y cómo nos indica la relación entre los insumos de producción y la producción total? Bueno, esta función nos permite determinar la proporción real en la que cada factor productivo, capital y trabajo aporta a la producción total. En materia de las elasticidades, cuando beta es la elasticidad de la producción con respecto al trabajo y alfa es la elasticidad de la producción con respecto al capital, podemos determinar los distintos rendimientos de las empresas. Por ejemplo, si beta más alfa es igual a 1, se tienen rendimientos constantes a escala, que nos indican que los factores productivos están creciendo en la misma proporción que la producción total. Cuando este valor es mayor a 1, tenemos rendimientos crecientes a escala, que nos indican que la producción crece en mayor proporción a los factores productivos. Cuando este valor es menor a 1, tenemos rendimientos decrecientes a escala, es decir, que los factores productivos están creciendo en mayor proporción a la producción total. Se usa en la planificación económica y en la evaluación de políticas económicas, ya que se aplican estudios de crecimiento económico, productividad y distribución de ingreso. Al obtener sus parámetros podemos evaluar la productividad y los factores que influyen en ella, permitiéndonos realizar proyecciones de la producción. Esto nos facilita la optimización de la asignación de recursos en distintos sectores económicos, maximizando la producción y asegurando un impacto positivo en las políticas económicas en la regulación de la producción y por ende del bienestar social. Aplicación en econometría. Como sabemos, la función analizada tiene elementos exponenciales, es decir, no es una función lineal. Para que se facilite el análisis podemos acudir a las propiedades de los logaritmos o, en términos econométricos, una transformación logarítmica. Aplicando las propiedades de los logaritmos tenemos logaritmo de q es igual al logaritmo de a por l elevado a beta por k elevado a alfa. Aplicando las propiedades del logaritmo de una multiplicación y el logaritmo de una base elevado a un exponente, tenemos logaritmo de q es igual al logaritmo de a más logaritmo natural de l elevado a beta y logaritmo de k elevado a alfa, dándonos como resultado logaritmo de q es igual al logaritmo natural de a más beta por logaritmo natural de l más alfa por logaritmo natural de q. Para el modelo de regresión lineal múltiple nos quedaría la siguiente ecuación: logaritmo natural de q es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por logaritmo natural de l.
más beta sub 2 por logaritmo natural de K, donde el logaritmo natural de Q es el nivel porcentual de producción. Logaritmo natural de L, la cantidad porcentual de trabajo. Logaritmo natural de K, la cantidad porcentual de capital utilizada en esta producción. El coeficiente beta sub 0 representa el logaritmo natural de A. Recordemos que A son los otros elementos que pueden intervenir en la producción, como pueden ser los avances tecnológicos y la productividad. El coeficiente parcial beta sub 1 representa la elasticidad parcial de la producción ante el factor de trabajo, y el coeficiente parcial beta sub 2 representa la elasticidad parcial de la producción con respecto al factor capital. ¿Cómo se interpretan estos coeficientes? Bueno, beta sub 0 representa una constante que es igual al logaritmo natural de A, que eran los factores como el avance tecnológico o la productividad. Este valor representa la variabilidad porcentual de la producción total de los factores A, cuando L y K son 0. Como estamos analizando los logaritmos, estos valores o L y K deberían ser 1. El coeficiente parcial beta sub 1 representa el cambio porcentual en la producción ante una variación del 1% en el factor trabajo, mientras el factor capital se mantiene constante. Y beta sub 2 representa el cambio porcentual en la producción ante una variación del 1% en el factor capital, mientras el factor trabajo se mantiene constante. Ejemplo práctico. Para este ejercicio utilizaremos los datos de la siguiente tabla, que nos muestra la producción, el trabajo y el capital de una empresa durante 10 meses. Entonces, la función de producción Cobb-Douglas de este modelo propuesto sería Q igual a por L elevado a beta sub 1 por K elevado a beta sub 2. Y la función del modelo de regresión lineal múltiple, en este caso un modelo log-log, nos quedaría logaritmo de Q igual a beta sub 0 más beta sub 1 por logaritmo de L más beta sub 2 por logaritmo de K. Las variables. La variable dependiente para este modelo es el logaritmo de la producción y las variables independientes son el logaritmo del factor productivo trabajo y el logaritmo del factor productivo capital, quedándonos una hipótesis nula de un cambio porcentual en una unidad en los factores productivos trabajo o capital provocan un cambio porcentual en la producción. Y la hipótesis alternativa, un cambio porcentual en una unidad en los factores productivos trabajo o capital no provoca un cambio porcentual en la producción. Para la transformación y los resultados de la regresión, acudimos al software RStudio. Ingresamos la base de datos que en este caso le llamamos estudio de caso. Luego agregamos la transformación logarítmica de cada variable a nuestra base de datos. Y por último procedimos a correr el modelo del log-log planteado, obteniendo los resultados expuestos. Con estos resultados podemos analizar lo siguiente. En primer lugar, observamos que los residuos tienen valores muy pequeños, bastante cercanos a cero, lo que nos indica que el modelo se ajusta muy bien a los datos. Como segundo punto, observamos que tanto el intercepto como el logaritmo del capital son altamente significativos. El logaritmo del trabajo también es significativo, aunque en menos proporción, pero los tres nos están aportando significativamente al modelo. Como punto 3 tenemos también que el error estándar residual es muy cercano a cero, indicándonos así que tenemos un ajuste excelente del modelo a los datos. Como punto 4 también observamos un R cuadrado igual a 1, que nos indica que el 100% de la variabilidad de los datos es explicada por el modelo, indicándonos que el 100% de la variabilidad de la producción está dada por el logaritmo de L y el logaritmo de K. Como punto 5 también observamos que el estadístico F y el estadístico p-valor nos indican que el modelo en general es altamente significativo. Y por último, con estos coeficientes obtuvimos la siguiente ecuación de regresión lineal múltiple. Logaritmo de Q es igual a 2.303 menos 4.473 por e elevado a menos 14, logaritmo natural de L más 1 logaritmo natural de K. Con la función de regresión múltiple obtenida, interpretamos lo siguiente. Beta sub 0 nos representa la variabilidad porcentual de la producción total de los factores A, que eran avances tecnológicos o productividad. Es decir, cuando la cantidad de trabajo y el capital son iguales a 1, porque el logaritmo de 1 es igual a 0, el nivel de producción esperado es de E elevado a 2.303 unidades, resultándonos en un valor de 10.0042 unidades. Beta sub 1 nos dice que un incremento del 1% en el factor trabajo provocó una disminución de aproximadamente menos 4.5 por e elevado a la menos 14% en la producción, manteniendo el factor de capital constante. Y beta sub 2 nos indica que un incremento del 1% en el factor capital provocó un incremento del 1% en la producción, manteniendo el factor trabajo constante.
Si sumamos las elasticidades beta sub 1 y beta sub 2, tenemos un valor bastante cercano a 1, que nos indica que la empresa experimentó en este periodo rendimientos constantes a escala, lo que significa que la producción aumentó en igual proporción a los factores productivos. De este análisis pudimos concluir que la producción de esta empresa en específico depende casi exclusivamente de su factor capital, ya que el factor trabajo tiene un valor muy insignificante, lo que nos indica que mejorar la cantidad o la calidad de capital es crucial para aumentar la producción de manera importante. Además, también los valores representados por la letra A, que eran otros factores que pueden influir en la producción, como los avances tecnológicos o la productividad, son muy significativos o juegan un papel muy importante en la producción de esta empresa. Con respecto al valor negativo correspondiente a la elasticidad del factor trabajo, podemos decir que esto se da por problemas en los datos o especificación del modelo u otras variables que se pudo emitir en este estudio y que pueden ser importantes para determinar esta relación. Esto también se pudo observar en el 1% de la elasticidad del capital y en el R cuadrado igual a 1, que nos representaba un 100% de variabilidad de los datos especificada por el modelo. Esto también puede deberse a que los datos del ejercicio son datos irreales, ya que con datos reales esto es casi imposible de lograr. Es decir, el 100% de la variabilidad de los datos no siempre está representado por el modelo. Y por último, la función que Douglas nos demostró en este análisis ser una herramienta fundamental para análisis econométricos, permitiéndonos ver cómo se pueden modelar los procesos productivos a través del estudio de la producción y su relación con sus factores productivos, trabajo y capital. Esto en base a los fundamentos teóricos estudiados en esta presentación. Como último, también es importante recalcar que este estudio no ocupó supuestos, es decir, no comprobamos los supuestos de regresión lineal múltiple, que son indispensables para hacer predicciones o pruebas de hipótesis. Para este análisis utilizamos las referencias de Blanchard, Bujarati y Pindyck.